Hola a todos, mi nombre es Ramiro, les doy la bienvenida a mi canal y quiero comentarles que en esta ocasión me encuentro realizando una serie de video tutoriales dedicados exclusivamente a aquellas personas que quieran venir a trabajar a Francia con la visa Working Holiday, la famosa BBT, con la cual en este momento me encuentro trabajando por un año en Auvergne. Es una ciudad situada en el noroeste de Francia, a unos 20-30 minutos de Estrasburgo. En esta serie de video tutoriales vamos a ir tocando distintos temas, pero me interesa comenzar, y me parece coherente, por los requisitos, dado que son excluyentes. Si uno no puede reunirlos, no va a poder aplicar a la visa. Tengan en cuenta que voy a dejar en la descripción, acá abajo, todos los requisitos listados para que los puedan ir leyendo cuando quieran, y el video va a estar capitulado para que si un requisito ya lo saben, ya lo tienen, necesitan información extra sobre otro, directamente puedan ir y buscar el que les sea de utilidad. Los requisitos son 11 aproximadamente, no son muchos, algunos son sencillos, pero hay otros que van a generar muchas dudas, en las cuales no vamos a saber qué hacer, qué llevar correctamente. A la hora de completar el formulario también surgen muchas dudas de qué poner en un lugar, si pongo que voy con mi pareja, si no lo pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Son dudas que no solo yo tuve, sino que prácticamente el 100% de las personas que aplicaron esta visa las tuvieron. Y bueno, yo he recopilado toda esa información y en base a mi experiencia de aplicación me gustaría comentarles todo mi proceso para que ustedes, les resulte más sencillo y esto no sea un dolor de cabeza, y a la hora de llegar al consulado tengan la carpeta en perfectas condiciones y la visa salga aprobada. Por otro lado, como bonus track de este video, voy a estar dando algunos consejos sobre otro tema puntual, que es conseguir turno. La verdad que es bastante complicado, diría que es el punto más complicado de esta visa. Y bueno, a mí me llevó prácticamente 2 meses conseguir el turno, después de analizar cómo funcionaba la web, los horarios en que el sistema daba turno, los días, viendo cuándo otras personas podían conseguir. Fui haciendo una serie de deducciones que me llevaron a sacar algunas conclusiones de en qué horario era más factible conseguir el turno. Y de esa manera logré conseguirlo, no tanto yo como mi esposa, que estamos los dos trabajando en este lugar y sacamos los dos el turno para el mismo día. Así que, bueno, esto no va a garantizar un 100% de efectividad, pero estoy seguro de que va a ser bastante útil y que va a aumentar sus chances de conseguir ese turno tan preciado. Para que ustedes puedan venir a vivir esta experiencia, que la verdad es muy recomendable. Y bueno, ojalá yo pueda ser de utilidad para que su proceso sea mucho más sencillo. Sin más, vamos a comenzar con el primer requisito, que es el pasaporte. Bueno, comencemos con los requisitos. El número 1 es el pasaporte. Hay que tener en cuenta 4 pequeños puntos, pero que son importantes y todo hay que leerlo detalladamente. Número 1. Tiene que haber sido expedido hace menos de 10 años. Por lo tanto, si estamos en 2022 y van a aplicar en este año, la fecha de expedición debe ser como máximo 2012. Si están cerca de esa fecha, les doy un consejo: hagan un pasaporte nuevo, porque de todas formas se le está por vencer y después renovarlo en el exterior va a ser más complicado. Tengan en cuenta que tiene que ser válido hasta al menos 3 meses después de la fecha de finalización de su visa. Así que, dando un ejemplo, si van a aplicar en enero de 2023, el pasaporte tiene que tener un vencimiento máximo de abril 2024. Por otro lado, debe tener 2 páginas al menos en blanco. Eso es un detalle a considerar. Hay gente que viaja poco y lo debe tener vacío, y hay gente que viaja mucho, debe tener muchos sellos, así que revísenlo por las dudas de que haya 2 páginas libres. Y por último, presentan el original y una fotocopia de la página principal. Puede ser en blanco y negro o a color, eso es indiferente. Bueno, seguimos con el punto número 2. Bueno, comenzamos con el punto número 2, que es
completar el formulario de aplicación. Es una de las partes por ahí un poquito complicada y que genera dudas, así que lo vamos a ir viendo de a poco. Les voy a dejar el link para descargar el formulario, también el link a la página de Yo Me Animo, donde está todo explicado punto por punto, pero de todas formas vamos a ir viendo algunos detallitos que a mí me generaron dudas y los tuve que averiguar por otro lado. Así que bueno, como recomendación inicial les diría que el formulario se puede presentar completo en computadora e impreso, pero les recomiendo que lo lleven impreso y lo completen a mano, porque en caso de que haya algún faltante de información, ustedes llevan la misma lapicera ese día y lo completan en el momento. En el caso de que lo hayan hecho en computadora, eso no lo van a poder hacer. Y por las dudas, llévense una copia extra del formulario por si acaso. Bien, en la sección de fotos no van a hacer nada porque van a llevar las fotos, que luego lo vamos a hablar en otro punto, pero eso después la pegan en el consulado, ustedes no tienen que hacer nada. Punto número 1, su apellido, sencillo. El 2 no va nada. El 3, nombre. Número 4, fecha de nacimiento, tal como dice acá, día, mes, año. El 5, lugar de nacimiento. El 6, el país. Y el 7, la nacionalidad. Por acá todo sencillo. Luego van a completar tildando su sexo, su estado civil. Punto número 10, no van a completar nada, porque este formulario no es solo para Working Holiday, sino para distintos tipos de visas. Y bueno, el punto número 10 es para menores de edad, y menores de edad no aplican a la Working Holiday, así que eso lo saltean directamente. Luego, en el número 11 van a completar con su número de documento nacional. Tipo de documento de viaje, van a viajar con un pasaporte ordinario, van a tildar ese. Número de documento de viaje, aquí está su número de pasaporte. La fecha de emisión del pasaporte, día, mes, año, y la fecha de vencimiento, día, mes, año. Expedido por RENAPER, bien, Registro Nacional de Personas. Punto número 17, van a completar su domicilio postal, el que tienen en su DNI está bien, ponen la dirección, la ciudad, código postal y el país. Luego su dirección de correo electrónico, pongan una que utilicen porque acá van a recibir información importante, así que tengan en cuenta de poner una dirección de correo electrónico que estén utilizando. Su número de teléfono, característica y número. Punto 20, lo vamos a hacer si estamos residiendo en un país distinto a la nacionalidad, o sea, si somos argentinos pero residimos en otro país, acá lo van a indicar. La profesión actual, ponen su profesión, si son empleados, si son estudiantes, no hay ningún problema con eso. De lo que ustedes trabajen, lo colocan acá, y si no tienen trabajo, estudiantes o lo que fuera. Bueno, si están empleados, van a poner en el punto 22 los datos de su empleador, bien, tal como solicita acá. Y para los estudiantes, el nombre y la dirección postal del centro de enseñanza. Ahora, punto número 23. Como les dije, este formulario es para varios tipos de visa, por lo tanto, nosotros como visa de vacaciones y trabajo no figura, vamos a marcar otros y vamos a especificar escribiendo vacaciones y trabajo. Bien, número 24, no vamos a completar nada, dado que esto es para si vamos a ir con algún trabajo ya a Francia, así que por el momento no vamos a completar nada acá. En el 25, dirección postal en Francia, vamos a completar. Si vamos con una carta de invitación, como fue mi caso, lo vamos a completar acá. Y si vamos a parar a un hostel o un hotel, lo que fuera, porque necesitamos una reserva de alojamiento, por lo menos por 15 días, eso es un punto que se va a ver después, vamos a poner la dirección en este lugar. Acá vamos a poner la fecha prevista en el número 26 de la entrada en el territorio de Francia o en el espacio Schengen.
El espacio Schengen es un espacio conformado por muchos países que tienen un convenio en Europa. Entonces, ustedes van a poner la fecha en el que su vuelo, o sea, se bajan de su vuelo en Europa. Por ejemplo, si su vuelo llega a Madrid, a Roma, yo volé a Roma, desde Buenos Aires a Roma, y mi vuelo llegaba el 1 de agosto a Roma. Entonces, yo en Francia entré el día 8, pero eso no importa. Puse 1 de agosto del 2022 mi ingreso al espacio Schengen. Italia está dentro del espacio Schengen, eso lo pueden chequear. Países del espacio Schengen seguramente van a ingresar por uno de ellos. La visa se va a habilitar ese día, no importa si a Francia llegan un mes después, la visa se va a habilitar el día que ustedes ingresen al espacio Schengen. Bien, seguimos. Duración estimada de su estancia en el territorio de Francia. Acá van a marcar como la visa es por un año. No van a marcar más de un año, claramente no. Y esto depende de lo que ustedes se vayan a quedar. Entre 3 y 6 meses o entre 6 meses y un año. La mayoría va a estar el año completo, por lo tanto, en mi caso, yo marqué entre 6 meses y un año, que es mi situación, pero bueno, ustedes a lo mejor piensan quedarse menos. Eso ya es relativo. Familiares que lo acompañan en la estancia, acá no van a poner nada. Ustedes no pueden ir acompañados de ningún familiar. Pero bueno, acá surge una cuestión que entra la duda. Por ejemplo, yo viajé con mi esposa. Entonces, bueno, con mi esposa sería un familiar en todo caso. Pero no hace falta ponerlo. Eso es por si vas a llevar familiares a cargo. Bien, no queda muy claro ahí, pero es para familiares a cargo. En el caso de que vayan con pareja, directamente no los mencionan y cada uno tiene que sacar su turno y aplicar su visa por separado. Nosotros sacamos turnos los dos juntos, uno atrás del otro. Mi esposa presentó toda su documentación. Cuando pasé yo teníamos bastante parecido todo. Entonces me preguntó si yo la conocía o algo, y le dije que era mi esposa. No hubo ningún tipo de problema, charlamos sobre eso y todo bien, así que eso no es ningún inconveniente, siempre y cuando cada uno tenga su visa. ¿Cómo sufragará su estancia en Francia? Acá colocamos simplemente ahorros y eso está perfecto, no va a haber ningún problema, eso es lo que yo puse, así que lo pueden completar sin problema. Beneficiario de una beca, no marcamos nada. ¿Se encargarán una o varias personas de usted en Francia? Marcamos que no. ¿Tiene algún familiar residiendo en Francia? Bueno, en mi caso era que no, pero en el caso de que lo tengan, probablemente tienen que declararlo. ¿Ha residido antes durante más de 3 meses consecutivos en Francia? Bueno, este punto es fundamental, le diría que no mientan acá. Si estuvieron en Francia, marcan que sí. Si estuvieron más de 3 meses, ¿no? Marcan que sí y indican la fecha y los motivos del viaje. Bien, y la dirección postal donde ha residido. Traten de no mentir en eso porque tengo entendido que a una persona le rechazaron la visa por haber residido más tiempo en Francia de 3 meses y no haberlo declarado. Bien, entonces si ustedes también estuvieron ilegal más de 3 meses, ahí eso va a saltar y va a ser un problema. Por lo tanto, con esto vamos terminando. Luego van a poner el lugar y la fecha, que es Buenos Aires, por lo que el consulado está allí. La fecha que ustedes van al turno, ¿bien? No la fecha que lo completan, sino el día tienen turno, esa es la fecha que va, y van a hacer una firma al lado derecho. Eso es todo por el formulario y pasamos al siguiente punto, el número 3. Bueno, pasamos al punto número 3, que son las fotografías. Es bastante sencillo, solo tienen que tener en cuenta algunas cuestiones y va a salir todo bien en este punto. Y dice lo siguiente: tienen que presentar 2 fotos tipo carnet de 3,5 por 4,5 centímetros, en color y con fondo claro. Se solicita que las mismas estén acordes a las normas internacionales. Como una recomendación, les diría que vayan a un laboratorio fotográfico que sea conocido, así ellos están al tanto de cómo tomar este tipo de fotos.
Yo fui a uno, la verdad, bastante chiquito y no es conocido el nombre, no lo había visto nunca en mi vida. Y la chica que me atendió sabía sin problemas hacer la foto, así que no tuve ningún inconveniente y las fotos me sirvieron. Acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo son las fotografías para que ustedes puedan tener una idea y comparar. Bien, lo principal es tener en cuenta que hay una distancia desde los dos lados hacia el borde de la foto que es bastante pareja. Tiene que medir 3,5 por 4,5. Tengan en cuenta esa consideración y las pueden comparar con esta foto que les estoy dejando acá. Bueno, pasamos al punto número 4. Bueno, punto número 4, carta de motivación, y esta es la forma en que tienen que hacerla. La carta de motivación manuscrita, escrita a mano. De todas formas, cuando fui al consulado pregunté, yo había llevado una impresa y otra a mano. Se quedaron con las dos, pero me dijeron que podía ser impresa. De todas formas, en la web del consulado dice manuscrita, así que yo le diría que la lleven escrita a mano. Y después le voy a dejar también el link de la página del consulado donde está esta documentación oficial para que ustedes la chequeen siempre antes de ir al turno, porque puede ser que haya alguna modificación en la web oficial y eso va a ser lo que vale. Bien, entonces eso se lo dejo en la descripción. Acá te dice que puede ser en castellano o en francés, así que con eso ningún problema. Yo la llevo en castellano sin problema. Explicar el interés en aplicar y cómo este programa los podría ayudar en el futuro. Al final deben indicar nombre y firma. Ahora les voy a dejar un ejemplo de carta de motivación para que puedan descargar y tener una noción de cómo hacerla. Pero en este punto les voy a dejar algo totalmente en claro y que seguro es motivo de rechazo de la visa si no lo respetan. Traten de dejar lo que es el trabajo al segundo plano, y si pueden ni siquiera lo mencionen. Hablen sobre conocer el lugar, vivir experiencias, aprender el francés, viajar, disfrutar de la gastronomía, etcétera, lo que ustedes quieran, pero no pongan como que el objetivo principal de esto es ir a trabajar, a juntar dinero, porque el objetivo de la visa es de vacaciones y trabajo, pero principalmente es motivo de vacaciones y de descubrir cultura, etcétera, no de ir a trabajar como primera instancia. Entonces, un detalle a tener en cuenta. Y traten de mencionar siempre en la parte donde dice cómo los podría ayudar en el futuro, mencionar qué aprendizaje ustedes podrían sacar de esta visa y de qué les va a servir eso cuando vuelvan a Argentina. Entonces pueden decir, bueno, quiero hacer esta visa para desarrollarme, por ejemplo, si soy cocinero, quiero tener experiencia en la gastronomía francesa, para en mi regreso a Argentina abrir un restaurante o aplicar a un trabajo puntual, etcétera. Pero traten de siempre mencionar su regreso a Argentina, eso es clave. Y acá les voy a mostrar un ejemplo de la carta que ustedes tienen que hacer. Entonces, en el título van a poner los datos, departamento de visa, consulado, la dirección del consulado, el asunto, etcétera. Esto va destinado al cónsul general de Francia. Y como pueden ver, 1, 2, 3, 4 párrafos, uno con una descripción de ustedes, otra hablando un poco de su formación y sus intereses y por qué. Por ejemplo, acá dice que decidió renunciar para cumplir su sueño de viajar, etc. Por medio de la presente solicitamos la visa con el deseo de vivir un año como un local del país para conocer ideas, costumbres, incrementar el conocimiento en el idioma, adquirir nuevas herramientas para mi futuro desarrollo profesional tras mi regreso a Argentina. Bien, eso es clave, fíjense que en ningún momento habla del trabajo. Entonces, a lo último, en este punto dice que tiene un pasaje de ida a Frankfurt, Alemania,
etcétera. Pero bueno, ahí no hace falta, si usted no tiene un pasaje, va a dar la fecha del viaje. Va a decir que tiene pensado llegar a Francia, por ejemplo, el lunes 30 de mayo. La fecha que ustedes vayan a poner en el formulario debe coincidir el formulario que vimos anterior, la misma fecha de ingreso del espacio Schengen, es lo que estábamos hablando antes. Y en el caso que no tengan el pasaje, solamente dan la fecha, y también como un párrafo se puede poner que se comprometen a comprar el pasaje de regreso con antelación, etc. Entonces de esa manera están indicando que ustedes van a volver a Argentina, que eso es el punto más importante. Y la idea es que ustedes no se quieran quedar con esto viviendo en Francia. En mi caso, yo tenía un vuelo a Roma que me arriesgué y lo compré porque estaba a buen precio. Y bueno, generalmente las visas las aprueban casi todas, son muy pocos los que no se lo aprueban. Si ustedes respetan todo no van a tener problema. Entonces tenía un vuelo a Roma en donde especifiqué que llegaba a tal fecha a Roma y de Roma pensaba llegar a Francia de tal manera y tal día. Bueno, eso es una idea y un ejemplo de carta motivacional. Pasamos al siguiente punto. Bueno, el punto número 5 es el certificado de antecedentes penales. Tengan en cuenta que ustedes tienen que respetar el orden en el que la documentación tiene que ser presentada. Ese es el orden que yo les estoy mostrando acá y que lo saqué de la página oficial de la embajada, que como ya les dije se la voy a dejar para que ustedes lo tengan a mano. Bueno, punto número 5, tener un certificado emitido como máximo 3 meses antes de su presentación al consulado. No hace falta que esté apostillado ni certificado, solamente con el certificado, que ahora yo les voy a mostrar cómo obtenerlo, totalmente online. Con eso es más que suficiente, yo lo llevé así y no tuve ningún problema. Muy bien, pasamos, esta es la página, bien. Yo ahora se la voy a dejar en la descripción. Ingresan acá y vamos a seguir los siguientes pasos. Tiene documento nacional, marcamos que sí, su edad, 18 o más, eligen la opción. Acá le dice, las primeras 4 opciones te permiten hacerlo en línea sin moverte de tu casa. Entonces yo por ejemplo lo hice con una tarjeta de débito. Bien, saca certificado de antecedentes penales con tarjeta de débito, Visa Electron, Maestro o Maestro Debit. Y acá tenés 3 tipos de trámites. Si estás muy apurado, conseguiste un turno un día para el otro, haces el express, cuesta 980 pesos y en una hora lo tenés, literal. Yo hice el urgente porque la verdad que no tenía apuro y sale 300 pesos. Y si no, el muy urgente en 6 horas, 560. Depende cómo lo necesites. Requisitos: tener un correo electrónico. Entonces, acá están los pasos. Comenzar ahora. Recibís un correo. Se abre el formulario en línea. Con tu tarjeta de débito carga tus datos. Elegís cuál querés. Bien. Y luego pagás y te llega al mail. Es muy sencillo. Comenzar ahora. Seleccione el banco. En mi caso era Macro. Banco Macro. Ustedes seleccionan el que tengan. Continuar. Acá van a ingresar su mail. Yo en este momento no lo voy a completar porque ya lo hice el certificado, pero completan su mail, completan el código que les figura acá, bien, en la imagen, y ponen enviar. Automáticamente les va a llegar un mail a su correo, lo chequean y desde ahí les va a dar un link para seguir el proceso, en el cual pagan. En este caso yo elegí tarjeta de débito, hacen el pago y le va a llegar a su mail nuevamente el certificado de antecedentes penales en un PDF en el tiempo que, dependiendo de ustedes hayan elegido, de un día para el otro, si es el express. Y ese certificado directamente lo imprimen y lo presentan en la carpeta.
Muy bien, esto es muy sencillo, cualquier duda de todas formas me pueden consultar. Y nos vamos al siguiente punto. Muy bien, punto número 6, el seguro de viaje. Se lo van a pedir a la hora del turno. Tranquilamente ustedes, después de tener la visa aprobada, lo pueden cancelar sin costo y les van a reintegrar el dinero, cosa que no les recomiendo hacer porque es mejor viajar asegurado. Cualquier inconveniente que tengas, no sé, una fractura, un dolor de muela, lo que fuera, te va a salir muy caro en el exterior. Entonces, mejor tener el seguro y estás tranquilo por un año y tampoco es tanto dinero. Pero bueno, cada uno después, en base a su disponibilidad económica, sabrá bien qué hacer. Pero bueno, mi recomendación es que viajen con seguro de viaje sí o sí. Lo que necesitan para este seguro es que la vigencia sea por el total de su visa, es decir, por un año. La fecha de inicio del seguro debe coincidir con el inicio de la visa, que vendría a ser la misma fecha que completamos en el formulario y la fecha que completamos para el ingreso del espacio Schengen. Va a ser siempre la misma fecha la que vamos a ir utilizando. La fecha en donde inicia la visa. Y algo importante, que la cobertura del seguro debe cubrir riesgos de enfermedad, maternidad e invalidez y hospitalización por un monto de 30.000 euros. Bien, sí o sí tiene que cubrir maternidad e invalidez. Para esto yo lo compré con la gente de Yo Me Animo. Ellos te asesoran, venden seguros, todo totalmente online. A mí hay dos opciones básicamente para Francia. Si no recuerdo mal, la que compré yo se llama Asisto tu viaje, es la más económica. Y si no, la otra que sale un poco más cara es Asiscard. ¿Bien? La diferencia básicamente entre las dos es que con Asisto tu viaje, que es la que tengo yo, si por algún momento o algún motivo vuelvo a Argentina durante este año, mi seguro se corta y tengo que hacer uno nuevo. En cambio, la de Asiscar, podés volver a Argentina si querés a los 3 meses que llegaste a Francia, y cuando volvés a Francia nuevamente seguís teniendo seguro. De todas formas, les dejo el link de Yo Me Animo para que ustedes, si quieren, contraten el seguro con ellos, y si no, lo buscan por donde más les guste, pero tengan en cuenta de especificar que tienen que tener cobertura de maternidad e invalidez. Bueno, nos vamos al punto número 7. Punto número 7 es el certificado médico. Bueno, acá hay muchas preguntas. Estuve en varios grupos de WhatsApp tratando de reunir esta información y hay mucha gente que tiene dudas sobre esto. Es bastante sencillo. Van a un médico clínico de un hospital público o privado, un médico que esté matriculado y que les den un certificado con un membrete. Eso es todo lo que tienen que tener. Fíjense que no dice nada acerca de esto, pero traten de hacerlo 15 días antes. No lo hagan 2 meses antes porque, bueno, puede ser que no sirva. De todas formas, el consulado no especifica nada de la antigüedad del certificado. No hace falta que vayan a hacerse análisis de sangre, electrocardiograma, lo que fuera, no. Ustedes van a un médico clínico y le piden un certificado de buena salud. Ahora, si el clínico considera que para darles ese certificado tienen que hacer algún tipo de estudio extra, bueno, ahí lo van a tener que hacer. Pero si no, generalmente el clínico les va a emitir ese certificado y con eso es más que suficiente. Si conocen a algún médico, se lo puede hacer un cardiólogo, la especialidad que sea. Mientras sea médico, no hay ningún problema. Nos vamos al punto número 8. Bueno, el punto número 8 es tener una fecha estimada de viaje. Esto lo van a presentar a la hora de completar su formulario y en la carta motivacional. Va a ir siempre la misma fecha, la fecha que venimos hablando de la entrada al espacio Schengen. Esa fecha va a coincidir en varios lugares. Tengan en cuenta que para argentinos no hace falta
tener pasaje. Es más, ellos les sugieren que no lo compren con anticipación por el hecho de que puede ser que la visa se la rechacen y el pasaje después no va a tener sentido. En mi caso, yo compré un pasaje porque encontré a buen precio y me quise arriesgar. Porque si lo dejan para el último momento, los precios son mucho más caros. Entonces, bueno, ahí ya queda en consideración de cada uno qué les conviene hacer, si arriesgarse o esperar. Entonces van a indicar una fecha estimada de viaje o presentan una reserva de pasaje. Yo llevé el comprobante de mi pasaje que ya había comprado, pero si no, indican la fecha solamente. Y con eso está bien. No hace falta pasaje de vuelta ni ningún fondo adicional a demostrar para cubrir el pasaje de vuelta. Nos vamos al punto número 9. Bueno, llegamos al punto número 9 y estamos bastante cerca de terminar. Necesitamos presentar la reserva de alojamiento. Bien, eso es fundamental. Hay que tener una reserva por al menos 15 días, no menos que eso. Hay dos formas de hacerlo. Una, que alguien los reciba. Si tienen algún conocido, por ejemplo, yo tenía una amiga acá en Francia que me hizo una carta de invitación. Bien, y yo supuestamente me quedaba en su casa por esos primeros 15 días. Entonces acá tienen saber que si ustedes van a ir con una carta de invitación, tienen que adjuntar una copia del documento de identidad de esa persona, una factura o servicio a su nombre o el contrato de alquiler. Bien, esa dirección es la que van a completar en el punto 25 del formulario, como lo hablamos previamente. Entonces, si los aloja alguien, van a presentar la carta de invitación escrita por esa persona en francés, donde va a detallar que los recibe a ustedes en tal y tal fecha, etc. Y además esos documentos que figuran allí. Y si no, se pueden hospedar tranquilamente en un hostel, hotel, Airbnb, lo que quieran, y esa es la dirección que van a indicar. Mi recomendación en este caso, si ustedes no tienen a alguien que los pueda invitar, vamos, por ejemplo, nos vamos a Booking y vamos a hacerlo juntos. ¿A dónde vas? Ejemplo, vamos a buscar París, por ejemplo. Pueden buscar cualquier parte de Francia, eso no hay ningún problema. Lo que sí tengan en cuenta de que por ahí no es un interrogatorio, pero si no, las personas que los atienden, a lo mejor ustedes eligen un pueblito perdido en Francia y por ahí le preguntan, mira, van acá, ¿por qué van? Para saber te preguntan. Entonces, si encontraste algún lugar, que es lo que voy a hablar ahora, de cancelación gratuita, porque lo que vamos a hacer es, a no ser que ustedes, a lo mejor más de uno ya llega con trabajo, entonces la reserva de alojamiento a veces no la van a utilizar. Entonces lo que pueden hacer es buscar uno con cancelación gratuita. Una vez que le aprobaron la visa, lo dan de baja y ya está. Entonces, lo que les decía, que si ustedes reservan en algún lugar medio perdido de Francia, puede ser que le pregunten, mira, ¿por qué van acá? ¿Qué les interesa? ¿O qué? Entonces, traten de ver un poquito sobre ese lugar, como para poder contestar algo y no quedar en blanco cuando le pregunten eso. Bueno, vamos a suponer que vamos a llegar a Francia el 4 de octubre, por ejemplo. Perfecto, y le vamos a poner un checkout por 15 noches. Acuérdense que tiene que ser mínimo 15 noches. Entonces nos vamos al 19 para un adulto y buscamos. Bien, lo que yo les recomiendo es que se vengan acá al filtro del costado y nos vamos a buscar cancelación gratis. Bien, entonces lo que van a hacer ahora, por las dudas, yo buscaría precio más bajo primero y fíjense lo que sale esto, así que mejor que tenga cancelación gratis porque no creo que ninguno quiera pagar esto para dormir en París. Entonces, por ejemplo, pueden poner, si su vuelo llega a París, que van a París, y acá hacen una reserva. Bien, por ejemplo, de este lugar, que se llama Du Moulin Rouge, y tiene cancelación gratis hasta el 2 de octubre
del 2022. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos una habitación, o pueden buscar un hostel, lo que fuera, puede ser alguno que sea compartido, pero da igual eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo reservan, siguen para adelante, hacen el pago, solamente le van a hacer poner su tarjeta, y después ¿qué hacen? Cuando tienen la reserva, la visa aprobada, vuelven a Booking, cancelan y no hay ningún problema, no van a gastar nada, y de esa manera ya tienen solucionado lo que es la reserva de alojamiento. Bueno, nos vamos al punto siguiente. Bueno, punto número 10, estamos llegando prácticamente al final, es la demostración de solvencia económica, y esto es bastante importante. Lo que ustedes tienen que comprobar es que poseen al menos 2.500 euros o su equivalente en otra moneda. Por ejemplo, el dólar vendría a ser 2.718. Siempre traten de poner un poco de más. Ahora les voy a explicar cómo hacer esto. Indistintamente del comprobante que presenten, el mismo no debe tener más de 15 días de antigüedad. Bien, entonces tengan en cuenta eso, que no sea muy viejo. En mi caso lo que hice fue depositar el dinero en mi caja de ahorros en pesos. Ahora les voy a mostrar cómo calcularlo. Y luego fui a un cajero automático y hice una impresión de una consulta de saldo, simplemente. Lo que han hecho otras personas es ir al banco y pedir un resumen de su saldo y que se lo firmen, pero bueno, a mí me sirvió con el ticket, fue más que suficiente. Y le agregué lo mismo, un print de pantalla del home banking, donde figuraba mi número de cuenta, mi CBU y el mismo saldo. Las dos cosas llevé, el cajero y el home banking. Bien, entonces acá tienen varias opciones de hacerlo. Lo que yo les recomiendo, bueno, si tienen el dinero en plazo fijo, que es lo que dice acá, después esto pueden leerlo tranquilos, yo se lo dejo en la descripción. Fíjense que el plazo fijo debe finalizar antes de la fecha de su viaje, o sea, si viajan en octubre, no importa si a la hora de ir a aplicar la visa tienen un plazo fijo, sirve, no hay ningún problema, pero antes de que su viaje comience en octubre, el plazo fijo tiene que estar disponible en su cuenta. Bien, entonces ahora vamos a hacer una pequeña demostración de cómo calcular los fondos. El dinero yo se lo recomiendo, piénsenlo en euros, ¿bien? 2.500 euros. Entonces nos vamos a ir rápidamente a Banco Nación. Bien, Banco Nación. Y acá vamos a encontrar la cotización del euro, en este caso. Siempre nos vamos a fijar en la cotización más cara, que es la venta. Bien, entonces simplemente lo que vamos a necesitar es tener en cuenta que esto es una pregunta muy frecuente. La cotización es al oficial, sin ningún tipo de impuestos. No tienen que tener en cuenta el blue, el 75%, nada. Euro oficial. Entonces el euro está a 143. Bien, perfecto. Vamos a agarrar una calculadora. La calculadora, ¿qué nos dice? Que perdón, un segundo, acá. Ahí sí me gusta más. El euro está a 143 y necesitamos 2.500 euros. Entonces vamos a hacer simplemente 2.500 euros por la cotización del día. Bueno, esto tengan en cuenta que puede subir, entonces por eso le digo siempre calculen un poco más. 143 es el día de hoy, que es 19 de agosto, y nos da un total de 357.000 pesos. Entonces ustedes pueden depositar ese monto en su cuenta y ahí van a tener cubierto lo que tienen que cumplir de 2.500 euros. Mi recomendación, siempre pongan de más, por las dudas. Ustedes pueden recibir una transferencia de un pariente, le piden prestado a alguien, ponen ese dinero en la cuenta y una vez que le aprueban la visa, se lo devuelven y no hay ningún tipo de problema. Siempre esperen que le aprueben la visa por las dudas. Bien, entonces en este caso yo llevaría 50.000 más si puedo, por las dudas
de que haya variaciones en este país, ya sabemos cómo son las cosas, y hoy está 143, mañana puede estar 180. Entonces, lamentablemente hay que tener un margen para no tener problemas con esto, ¿bien? No tener sobresaltos a último momento. Bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que todos estos tips les hayan sido de utilidad. Me pueden dejar por favor en los comentarios cualquier pregunta, duda que tengan y la voy a tratar de responder lo antes posible. Me ayudan también con un me gusta en el video, suscribiéndose al canal, compartiéndolo con otra gente que le pueda ser de utilidad, y eso ayuda a que el canal pueda seguir creciendo y yo también pueda seguir haciendo videos. Y por otro lado, me gustaría pedirles que me dejen a su gusto cuál sería un tema que les interesa del que pueda hablar. Desde que estoy en Francia, bueno, ya voy viviendo ciertas experiencias, el hecho de llegar hasta acá, el trabajo, dónde viví, idioma, etcétera. Cualquier tema que a ustedes les parezca importante, puedo hacer un video sobre eso y toda información sirve a la hora de llegar. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por su tiempo. Un abrazo grande para todos y saludos.